El ex miembro y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, antes de ser expulsado de dicha organización política. Carlos Amarante Baré salió al frente a unas declaraciones del expresidente de la República, Danilo Medina, quien hace unos días concedió una entrevista al popular programa El Sol de la Mañana. Entre tantos temas que trató el expresidente, trató el de la reelección presidencial, que dijo que no estaba en eso, que por eso le había abierto las puertas a los demás precandidatos de dicha entidad morada para que aspiraran en el 2020. Carlos Amarante Baré, del anillo más cercano y quien fuera un compañero leal a Danilo Medina, fue expulsado deshonrosamente de esa entidad política por el solo hecho de emitir algunos juicios que él entendía favorables y saludables para el Partido Morado. El danilismo no juega. El danilismo de inmediato tomó represalia en contra de él, y como lo ha hecho con otros dirigentes de la entidad política. Dice Carlos Amarante Baré que desde el gobierno se estaban organizando manifestaciones políticas a favor de la reelección presidencial, y que para nadie es un secreto. Nada más tienen que ver los reportes de los diferentes medios de comunicación y podrán darse cuenta que dirigentes, senadores, diputados, funcionarios estaban alineados con ese discurso de reelección de Danilo Medina, que ahora quiere negarlo. Y compartimos las declaraciones de Carlos Amarante Baré. No pudo modificar la Constitución, por eso no fue el candidato del 2020. Y como él no pudo ser el candidato del 2020, instó a media docena de compañeros a que se lanzaran a las calles a buscar los votos a nivel interno de la organización política para que participaran de las primarias para ver cuál de los candidatos iba a ser el favorecido. Entre ellos podemos mencionar a Reinaldo Pare Pérez, a Radamés Segura, Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, entre otros. Pero después de un año de estar en las calles, Danilo se decidió y eligió a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo fue el preferido de Danilo Medina, dejando a un lado a quienes habían comenzado un año antes a ese proceso de andar el país y visitar los diferentes organismos del Partido de la Liberación Dominicana. Así fue como impuso de manera arbitraria a Gonzalo Castillo, aunque diga lo contrario. Ese era su candidato preferido. Y debemos decir lo que dijo Carlos Amarante Baré, que él no estaba en la tómbola. Fue un capricho de último momento del expresidente Danilo Medina.
en contra de sus compañeros más leales, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Barré. Fue ahí cuando el Partido de la Liberación Dominicana organizó la convención, donde participó Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Y sabemos la historia. Una convención amañada, donde se impuso el poder y donde hubo fraude, aunque él diga lo contrario. Leonel Fernández era el favorito de las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo erró el tiro, eligió a Gonzalo Castillo sin arraigo en las bases del PLD, sin formación política, en contra del expresidente Leonel Fernández y en contra de sus compañeros que habían salido al ruedo político y a las calles sin estar incluido Gonzalo Castillo. Por eso Reinaldo Pared Pérez en su momento dijo que él no era un capricho, refiriéndose al expresidente Danilo Medina en ese momento. Un capricho de Danilo Medina. Y así fue. Ese capricho salió bastante caro, porque perdieron el poder en el 2020, dejó el PLD dividido, fuera del poder y con la mancha indeleble de la corrupción. A pesar de que hizo 2 buenos gobiernos, la familia presidencial, sus hermanos, sus cuñados y otros dirigentes de la entidad política tienen la mancha indeleble de la corrupción. Utilizaron de manera antojadiza miles de millones de pesos de los contribuyentes. Por eso la justicia tiene decenas de expedientes de funcionarios, hermanos y cuñados del expresidente Danilo Medina, quien se dejó dañar su gobierno, producto de la ola de corrupción existente en esos 8 años. No está lejos de la verdad cuando Carlos Amarante Barré dice que el presidente en ese entonces y ahora el expresidente Danilo Medina tenía en su agenda la reelección presidencial, a sabiendas que había acuerdos de la dirección política de ese partido y que la Constitución de la República tenía un artículo transitorio que de manera definitiva impedía la reelección presidencial. Se empeñó hasta el último momento tratando de violentar dicho artículo y como no pudo, marginó a quienes eran posiblemente, entre uno de ellos, el candidato a representar el PLD. Si no hubiese sido Leonel, pudo haber sido Carlos Amarante Barré, Reinaldo Pared Pérez o cualquiera de ellos, porque tenían las condiciones políticas, tenían la formación política y eran dirigentes con fuertes arraigos a lo interno de la tropa morada. Lamentablemente, el gran estratega político, como se le denomina al expresidente Danilo Medina, cometió una serie de errores que llevaron al PLD en el 2020 a llevar un candidato que no era el favorito de las bases ni de la dirigencia del PLD ni hacia afuera. Si hubiese sido Leonel Fernández, otro gallo hubiese cantado.
verdad demostrada, verdad dicha en este momento por el ex miembro del comité político y quien fuera un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana por décadas, Carlos Amarante Baré. Le dice mentiroso a Danilo Medina ante los pronunciamientos de él esta semana en una histórica entrevista que concedió al programa radial El Sol de la Mañana. Entrevista que ha traído consigo fuertes discusiones, un flujo de ideas planteadas por diferentes sectores y personalidades políticas, unos de acuerdo y otros en desacuerdos con los planteamientos del expresidente, que tenía más de 8 años que no daba una entrevista. Salió de la guarida, salió de la cueva, porque él es el presidente de lo que queda del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.